La naturaleza es uno de los lugares más incomprendidos por la ciencia. Por más que la misma física o biología trate de explicar los fenómenos físico-biológicos más comunes, no cabe duda que existen excepciones que les escapa de las manos a estos especialistas de la investigación. Y más hablamos sobre lo que se encuentra dentro de la fundación. Bienvenidos investigadores a un nuevo registro de SCP en corto. El día de hoy nos encontramos con una anomalía de la familia botánica, pero un tanto diferente. El día de hoy investigaremos a SCP-324. SCP-324 se trata de un arbusto pequeño de 1.4 metros de altura, el cual posee un amplio y enorme sistema radicular que se extiende aproximadamente casi 3 metros bajo tierra. Durante las épocas de floración de SCP-324, hace crecer pequeñas flores blancas de 9 pétalos, además de pequeñas bayas de color blanco rosado, con un sabor reportado entre agrio y dulce. A estas bayas se le ha asignado como SCP-324-1. La fase de floración de las instancias SCP-324 solo se inician con la introducción en el suelo de un mamífero fallecido de alrededor 25 kilogramos de peso. El mamífero debe estar alrededor del sistema radicular de SCP-324 y el mamífero no debe tener más de 3 días de fallecimiento. Si se cumplen estos requerimientos, la instancia SCP-324 comenzará la fase de floración, donde en las próximas 16 horas comienza a generar las flores y bayas de sus respectivas ramas. Tras 75 horas de su fase de floración, si es consumida una baya SCP-324-1, producirá al consumidor una vivida experiencia sensorial que reacciona aparentemente a una experiencia aleatoria de la vida del mamífero fallecido. En el caso de que se trate de cadáveres humanos, los consumidores comenzarán a experimentar claras percepciones auditivas y visuales, incluyendo lugares específicos, conversaciones e individuos con los que interactuó el individuo fallecido. La mentalidad del difunto parece impregnarse de manera directa a la mente del consumidor. Cada experiencia dura alrededor de 2 a 4 minutos. Si el individuo ingiere más instancias SCP-324-1, el efecto será sumatorio a la cantidad de bayas que se hayan consumido. Después de una semana de la fase de floración SCP-324, las instancias SCP-324-1, o mejor conocida como las bayas, comenzarán a marchitarse hasta llegar a un estado de putrefacción. El SCP-324 no volverá a su estado de floración hasta que se le agregue a otro mamífero fallecido. SCP-324 fue encontrado en un cementerio especializado en entierros naturales. Se piensa que los aspectos anómalos se originaron por la gran cantidad de cadáveres que se encontraban en su lugar de origen. Al tratarse de un cementerio donde se enterraban cadáveres sin ataúdes ni preservadores, SCP-324 fue capaz de consumirlos para beneficio propio y así realizar sus fases de floración. Pero como te dije, esto solamente se trata de una hipótesis. Por el momento, la anomalía se encuentra contenida dentro de las instalaciones de la Fundación. Su contenido no requiere de grandes esfuerzos, más allá de mantenimiento botánico estándar, para prosperar. Si se realizan experimentos con la anomalía, todas las instancias SCP-324-1 se deben extraer y contenerse hasta su fase de putrefacción. Esto para evitar el robo de estas instancias y mejor dejarlas desaparecer. SCP-324 se encuentra en una celda de contención agrícola alrededor de 5 metros cúbicos. El suelo debe contenerse entre un pH de 4 y 4,5. Más especificaciones para el bienestar y restricción del personal dentro de la fundación. Por esto y más, la anomalía fue asignada como segura. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte y darle like para no perderte ningún reporte del canal, donde hablamos, investigamos y explicamos las características de las diferentes anomalías. Aquí, en SCP en corto.